El Evangelio es la noticia más importante y maravillosa que un ser humano debe de recibir. Debe de conocer esta información para que decida qué es lo que va a hacer, ya que es la noticia de parte de Dios que Jesucristo hace más de 2000 años ha pagado la deuda que nos separó de Dios y que nos dejó condenados, después de la muerte física a ser separados de Dios para siempre. La Biblia es clara: la persona que no sale de la condena de sus pecados va a vivir la condena de sus pecados. Es así de simple. Por eso Dios amó a la humanidad para sacarla de una situación de la cual nosotros no íbamos a poder salir. El propósito de la existencia va más allá de lo que el ser humano hace todos los días: buscar prosperar, buscar dinero, buscar mantenerse, buscar sobrevivir, buscar que tu familia esté bien, buscar disfrutar. La vida no es YOLO. Estoy aquí para vivir, no sé qué pasa después, la vida se vive una vez. Todo eso es una mentira. El sistema vive influyendo que la vida se vive una vez, que vivas al máximo, que vivas intensamente, pero no te habla de lo más importante, lo cual es tu alma. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El alma es la que queda condenada en los pecados. La transgresión a la ley de Dios es pecado y el alma queda condenada. Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Punto. Y si no la sacan de ahí, ciertamente muere y se separa. Por eso Cristo vino a salvarnos el alma. Y para salvarnos el alma son dos pasos que Jesucristo tuvo que lograr en este mundo para que ya quedara la justicia, para que ahora el ser humano solo crea con seguridad en un hecho para recibirlo, ya que es por la fe. ¿Cuáles fueron esos dos pasos? Él tenía primero que cumplir la ley. O sea, él tenía que vencer al pecado. Para vencer al pecado, él tenía que no pecar. Así se vence al pecado. ¿Cómo? No pecando. Jesucristo, los 33 años que vivió en este mundo, no pecó. La palabra lo aclara innumerables veces. Al que no conoció pecado, Dios Padre le cargó los pecados de la humanidad para que venciera el pecado con su muerte. Y así fue, ya que al morir un inocente, el pecado muere por efecto rebote. Se venció al pecado. ¿Cómo saca nuestra alma de la condena de los pecados? Que en ese estado de santidad total que logró Jesucristo, muere por nuestros pecados. Ya pagó la deuda de la humanidad. Por eso se hizo un hombre. Tenía que pagar un hombre. Claro, también Cristo era divino, pero Él estaba en un estado de hombre aquí en el mundo. Así nos salvó. Entonces, como dicen los dichos en el mundo, un justo pagó por todos los pecadores para llevarlos a Dios. Un justo por todos los pecadores, ya está pagado. La salvación es un reemplazo, una sustitución total. La mayoría de las personas que siguen a Cristo no son salvas porque no han comprendido que es un reemplazo total. O sea, que al hacerlo Cristo, por eso solo se cree. No va ni que nos apartemos del pecado, ni que hayamos pecado mucho, ni lo que pase en la vida, ni lo que cometamos en la vida, ni cómo nos equivoquemos o cómo nos apartemos del mal. Esto le molesta al religioso cuando lo oye, porque precisamente les estás anulando todo esfuerzo a ellos, porque ya Cristo lo hizo. Ya que el engaño de Satanás reside en que el ser humano no suelte su esfuerzo moral, no suelte su dignidad, no suelte su responsabilidad. Satanás sabe que si un ser humano dice que cree en Jesucristo, pero en su corazón él dice que está manteniendo la salvación, que se está apartando del pecado, que está siendo digno, que sin santidad nadie verá al Señor, porque lo está entendiendo con lógica. Toda la palabra la está entendiendo con la lógica. La salvación no es lógica. Si fuera lógica, el siguiente pecado nos quita la salvación, porque no hace falta cometer 1.000.000 de pecados. Con un solo pecado volvemos a lo mismo, porque un solo pecado fue lo que dejó condenado al hombre. En el huerto del Edén, un solo pecado dejó condenado a Adán y Eva. Asimismo, el ser humano está en las inmundicias de la carne. Primera de Pedro 3:21. Dice que el bautismo de Jesucristo, el cual es el Espíritu Santo, el bautismo de la salvación, nos salva no quitando las inmundicias de la carne, no quitando que la carne es pecadora, la carne. Cuando una persona cree de verdad en el Evangelio, sobrenaturalmente queda limpio. Estamos limpios delante de Dios, somos santos porque la dignidad de Jesucristo nos cubre. La santidad de Jesucristo nos baña permanentemente porque el Espíritu Santo está ahí. Entonces hay un sin mancha delante de Dios Padre. Entonces Dios mira a los hijos de Dios y no puede ver pecado en los hijos de Dios porque el Espíritu Santo está ahí. ¿Por qué? Porque la demanda que
pidió el Señor, que mandó el Padre, es el que crea que mi hijo lo sustituyó y ya pagó su deuda totalmente por fuera de la lógica, ya que se anule, o sea, que se anule el ser humano, que anule sus obras, que anule su esfuerzo, que anule todo porque no puede hacer nada. Que anule lo que él puede, lo que él diga que puede hacer conmigo. Si no lo anula, no va a creer de verdad en mi hijo, entonces yo no lo puedo santificar. Ya que la fe verdadera que demanda el Señor, fe es seguridad, es confianza. Fe tiene sinónimos, podemos leerlo en Hebreos 11. Confianza, seguridad, convicción. No podés, nadie te va a poder mover de ahí. Por eso yo siempre lo comparo con, por ejemplo, el agua dulce. ¿El agua dulce quita la sed? ¿Quién te va a venir a decir a vos que el agua dulce no quita la sed? Y si vos oís eso, ¿qué vas a decir? Estás loco, tenés absoluta seguridad. Si tú estás viendo el sol afuera o la luna, si alguien te dice que el sol no está afuera, iluminando, dando calor, dando luz, vos vas a decir, estás loco, desubicado, es una verdad absoluta. Esa es la seguridad que demanda Dios Padre para que se selle el Espíritu Santo. Si Cristo murió por mis pecados, yo ya no muero por mis pecados, porque ya Cristo murió por mis pecados. Si Cristo murió por mis pecados, yo quedé libre. La reja se abrió, salí, soy libre. Cristo pagó mi deuda. ¿Qué tengo que pagar yo? Nada, si yo sigo en las inmundicias de la carne. Entiendo el llamado que hace Dios Padre a mí, que soy un hijo, a que el pecado no reine en mi cuerpo mortal. Lo que se llama buscar santidad, cosa que le fascina al mundo cristiano, hablar de buscar santidad cuando siguen condenados. No entienden que la santidad total, la santificación viene por la fe. Por eso se le dice al nuevo pacto, la ley de la fe. La ley de las obras era estar haciendo y manteniéndose para esperar. ¿A quién? A la verdadera salvación. Ya que el antiguo pacto, como dice la palabra, ya deja de ser. Porque no le da la salvación al ser humano total. Jesucristo se la dio. Así que al mundo cristiano le fascina hablar. Tenemos que buscar ser dignos. Tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos. En su corazón siguen vinculando lo que hacen en la salvación que no tienen. No la tienen. No la tienen porque no comprenden que ellos vinculan cómo se comportan. Piensan que el mucho pecado les puede quitar la salvación, aunque digan que no. O sea, no hay seguridad de salvación porque solo procuran. Y Satanás lo sabe y se ríe. Satanás sabe que la mayoría se va a perder. La mayoría se va a perder. Jesucristo lo dijo, porque no van a lograr traspasar la lógica para comprender que realmente la salvación fue un regalo. Dios Padre envió a su Hijo para reemplazarnos y de esa forma el que crea de verdad que ya fue reemplazado se acabó. No hay nada más que pagar. El radicalismo de esto lo entienden muy pocas personas. Los hijos de Dios lo entienden. Algunos lo entienden con aún más madurez. Porque que todos tengan el Espíritu Santo no quiere decir que todos tengan la misma amplificación del Espíritu, y eso es verdad. Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha, y eso se va trabajando, eso se va desarrollando. Muchos no entienden por qué, por ejemplo, en esta cuenta no vas a hallar otra cosa más que evangelio. Y entonces algunos dicen, ¿por qué no hablas de otra cosa? ¿Por qué no hablas de otras cosas de la Biblia? ¿Para qué les voy a hablar de otras cosas de la Biblia si están condenados? La mayoría. Si no entienden que Jesucristo ya les pagó todo. Si no tienen vida eterna con seguridad. Solo el que predica el evangelio sabe qué es lo que ocurre cuando se predica el evangelio. No importa los niveles de fruto que haya. Pero los mensajes se reciben al decir, Dios mío, ya entré. Cristo me salvó, ya lo entendí. Estaba engañado por Satanás. Entonces por eso es que se predica el evangelio. Ya estoy viviendo la verdadera libertad de Cristo, el reposo de las obras. Ahora sí, ya no estoy dependiendo de mí mismo, torturándome. Yo no hablo en contra de buscar santidad en lo natural, pero de nada sirve eso si la persona no está dentro, si todavía tiene miedo, si el amor no se ha perfeccionado. El que teme a perder la salvación, teme a no lograrlo, teme a no ser digno, piensa que la salvación tiene que ver con él. La salvación no tiene que ver con nosotros, fue la responsabilidad de Cristo y por eso el que la cree tiene vida eterna. El que la cree con seguridad, o sea, fe. El que la cree con convicción, con confianza, ya entró en el pacto.